Hola, mi nombre es Elba Peniche Montfort, soy maestra en Historia del Arte y doctorante en Historia del Arte. Y voy a leer mi ponencia, Documentación de exposiciones y el debate de lo latinoamericano en los años 70. Entre las décadas de 1970 y 1980 tuvieron lugar una serie de encuentros protagonizados por críticos, historiadores del arte y artistas, en los que el concepto de arte latinoamericano estuvo en el centro de los debates. Desde el encuentro de la UNESCO en Quito de 1970, el Simposio de Austin del 75, el Simposio de la Primera Bienal Latinoamericana de Arte de Sao Paulo del 78, el Encuentro de Críticos de Arte y Artistas Plásticos Iberoamericanos de Caracas de 1978, el primer Coloquio de Arte no objetual de Medellín del 81, hasta el poco conocido Encuentro Artes Visuales e Identidad en América Latina, organizado por el Foro de Arte Contemporáneo en México en 1981, autores que hoy son referentes centrales en la historia del arte latinoamericano, como Juan Hacha, Marta Traba, Aracy Amaral, Damián Bayón y Rita Eder, entre otros, discutieron el problema de la identidad en el arte latinoamericano. Conocemos las reflexiones desarrolladas en estos eventos a través de la publicación de sus memorias, de libros y ensayos de época, así como de notas hemerográficas, reconocidas como fuentes centrales para la reconstrucción crítica de la genealogía de la noción de lo latinoamericano durante este periodo. No obstante, se ha prestado poca atención a las exhibiciones artísticas que acompañaron algunos de los encuentros y la manera en la que, desde lo que hoy podemos llamar discursos o dispositivos curatoriales o exhibitivos, se plantearon también ideas y posicionamientos en torno a lo latinoamericano en el arte. Esto a pesar de que existen catálogos y folletos de dichas muestras, críticas, notas de prensa, memorias publicadas y relatorías que aportan información vital sobre la relación entre los discursos y las estrategias artísticas. ¿Cómo se expresó la idea de lo latinoamericano a través de gestos como la selección de artistas y obras, las comisiones artísticas y la disposición museográfica de las obras? ¿Cómo dialogaron, coincidieron o discreparon artistas y críticos de arte desde estas dos plataformas de acción y enunciación? ¿Cómo analizar estas exposiciones como fuentes para la historia del arte? Estas preguntas llevan a una reflexión sobre los procesos de documentación de los proyectos expositivos y las potencialidades de los documentos conservados por los espacios y agentes de exhibición. Los esfuerzos por concebir a las exposiciones como objetos de estudio de la historia del arte son relativamente recientes en México. Esta ponencia buscará abonar perspectivas en ese sentido al analizar estos momentos expositivos de los años 70 y 80 como repositorios de invaluable información para complejizar las visiones sobre los procesos de construcción de la noción de lo latinoamericano desde las prácticas artísticas de la región. Estas preguntas se enmarcan dentro de mi investigación doctoral sobre el Foro de Arte Contemporáneo, un espacio de exhibición fundado por 38 artistas disidentes del Salón de la Plástica Mexicana, activo entre 1978 y 1988. Como puede leerse en el catálogo de la exposición inaugural, cito, el Foro de Arte Contemporáneo es una organización autónoma cuyo propósito será la búsqueda de las constantes en el proceso artístico latinoamericano. En esta búsqueda de identidad, el arte desempeña un papel fundamental, al igual que las estructuras políticas, económicas y sociales. El descubrir lo que nos une o diferencia de los demás nos permite la reivindicación de un lenguaje, de una estética y de una identidad cultural. De aquí surge la necesidad de crear un frente artístico latinoamericano, capaz de unificar diversas disciplinas que den fuerza y homogeneidad al movimiento y que se aboque a una investigación profunda. Fin de cita. De manera que el proyecto del foro, sobre todo durante sus primeros años, cuando organizó también proyectos como América con Nicaragua de 1979, se inscribe en el contexto de los debates e iniciativas latinoamericanistas del periodo. Para este análisis me concentraré en tres momentos o binomio encuentro-exposición. El Simposio de Austin de 1975, la Primera Bienal Latinoamericana de 1978 y el Encuentro del Foro de Arte Contemporáneo de 1981. Por ser tres casos con características distintas que permiten identificar una serie de transiciones en el latinoamericanismo, y cuya relación encuentro-exposición, a partir de aquellas fuentes poco visitadas, revela información novedosa. Al poner atención en el tipo de obras y propuestas exhibidas entre el 75 y el 81, puede observarse una transformación en los lenguajes estéticos convocados, en las estrategias expositivas, así como en los elementos definitorios de una identidad latinoamericana.
las posiciones frente al imperialismo y la dependencia cultural. Gracias a la relatoría de Damián Bayón, publicada en 1977 bajo el título El artista latinoamericano y su identidad, hoy se conocen de manera resumida los argumentos utilizados en el simposio de Austin. Hacha hablando de la falta de modelos conceptuales para pensar lo latinoamericano. Traba defendiendo su noción de arte de resistencia y criticando el terrorismo de las vanguardias. Manrique y Felgueres distinguiendo varios tipos de crítica. Rita Eder invitando a situar el arte con su problemática social y abriendo la pregunta sobre el arte revolucionario en Cuba. Federico Moraes defendiendo el carácter creativo de la crítica de arte, o las palabras de paz leídas por Sakai, por mencionar también lo que se dijo en la sección de literatura, definiendo América Latina como un extremo excéntrico y disonante de Occidente. El simposio se organizó en torno a 5 preguntas detonadoras, algunas muy convencionales, pero características de la época, a decir de Rita Eder, que en resumen cuestionaban la existencia del arte latinoamericano como expresión distinta, las posibilidades de producción independiente de lo extranjero, los modelos operativos disponibles, el condicionamiento del arte por sus circunstancias y la supuesta carencia de crítica de arte local. La confrontación entre críticos y artistas, como entre José Luis Cuevas y Bayón, fue ríspida en varios momentos, y algunos participantes se preguntaban por qué no debatían a partir de la exposición o por lo menos a partir de diapositivas. La muestra 12 artistas latinoamericanos de hoy fue curada por los mismos organizadores del encuentro, Damián Bayón y Kazuya Sakai. Ambos eventos guardaron una estrecha relación con la revista Plural, dirigida por Octavio Paz, donde Sakai colaboraba como secretario de redacción, director artístico, diseñador y redactor, mientras que Bayón colaboraba con textos. El encuentro convocó a un buen número de autores de la revista, mientras que la selección de artistas para la muestra consideró a 12 cuya obra había sido revisada y, por tanto, validada en la sección de crítica de arte. Además, posterior a la muestra, la revista publicó críticas sobre la misma. En el catálogo de la exposición, la sección ilustrada dedicada a cada artista incluye una semblanza, la lista de las obras exhibidas y un fragmento de aquellos textos de Plural. De modo que las labores de crítica y curaduría estaban interrelacionadas. A partir de la lista de obra podemos reconstruir la selección de obras exhibidas de estos 12 latinoamericanos, o más bien 6 mexicanos, 2 argentinos, un brasileño, un venezolano, un colombiano y un peruano, ninguno de ellos mujer. De acuerdo con el título, se trató de obra reciente y en casi todos los casos de series artísticas, como las fisiocromías de Carlos Cruz Diez, las negaciones de Vicente Rojo, las womanguasi de Fernando de Cislo, las atmósferas cromoplásticas de Luis Tomaselo. La abstracción geométrica y lírica, el cinetismo, op art y algunas vertientes figurativas dominaron la propuesta curatorial y se inscribieron, por lo tanto, como lo representativo del arte latinoamericano de la actualidad. El argumento operaba a partir de una suma de individualidades y no hubo gestos que buscaran elementos comunes. De hecho, Bayón confiesa que el título original de la muestra sería justamente Plural. En su análisis de la muestra montada en Austin, Jorge Alberto Manrique aplaudió la selección de 12 artistas que no eran identificados ni como los mejores ni como los más representativos. Salida que le parecía una forma de curarse en salud frente a los siempre dificultosos esfuerzos panorámicos. Ahí responde a la pregunta que nos interesa plantear en esta ponencia, de manera ciertamente vaga. Cito: al finalizar el simposio de arte y literatura, en relación con la exposición, alguien preguntó: ¿qué es lo propio latinoamericano que hay en este grupo tan diverso de artistas? No sé más respuesta que esta. A través de obras tan diferentes, ya buscando sus raíces en el mito comunitario, ya desentendiéndose totalmente de él, todos estos artistas están implícita o explícitamente dando razón no solo de sí mismos, sino de esta ambivalente circunstancia latinoamericana que es la suya. Esto hace que la lectura que de su obra se haga sea una lectura condicionada por ese hecho, lo cual le da, por eso, un sentido peculiar. Fin de cita. Hacia el final del simposio pudo percibirse la frustración de críticos y de miembros del público por la falta de acuerdos. Hacha aseveró, por ejemplo, que se trató de un conjunto de monólogos y que a la crítica le faltaba conceptos para poder establecer
en qué medida un Soto o un Le Parc eran latinoamericanos. Mientras unos señalaban que se trataba de un debate superado, decíslo, o era reflejo de un complejo de inferioridad, Tamayo, otros admitían que la imposibilidad de responder a la pregunta por la identidad era signo de que el debate debía continuar, como efectivamente ocurrió. 3 años después surgieron las condiciones para que la Bienal de Sao Paulo, fundada en 1951 y que alternaba sus versiones internacional y nacional, diera vida a la primera Bienal Latinoamericana de Sao Paulo, la primera con ese enfoque subcontinental. El análisis de este evento, que tuvo el título general de Mitos y Magia, observa contrastes interesantes con el Simposio Exposición de Austin. Como puede leerse en la presentación del catálogo, la Bienal tenía la ambiciosa intención de, cito, indagar acerca del comportamiento visual, social y artístico de esta inmensa región del continente americano, procurar sus denominadores comunes e instaurar la preocupación por la investigación y el análisis. Fin de cita. Según el detallado reglamento, también incluido en la publicación, la Bienal se organizaría en 3 áreas, una correspondiente a la exposición, otra a la documentación, con fines didácticos, y otra al simposio. Para la exposición y la sección de documentación, la Bienal había sido dividida de forma antropológica de acuerdo a 4 manifestaciones: lo indígena, lo africano, lo euroasiático y el mestizaje, los cuales podían manifestarse en las obras a partir de elementos iconográficos o compositivos. En el simposio organizado por Hacha y Amaral, se trataron 3 temas: mitos y magia en el arte latinoamericano, problemas generales del arte latinoamericano y propuestas para la Segunda Bienal Latinoamericana de 1980. La extensa lista de obra y de créditos del catálogo, que refleja la intensa colaboración diplomática con embajadas y consulados, da cuenta de cómo estas líneas generales fueron interpretadas y resueltas de manera distinta por cada país participante, cuya selección estuvo a cargo de un comisario. Aunque el reglamento indicaba que el montaje sería por temas, en las vistas fotográficas de la muestra pueden verse los pabellones por países. En el caso de México, uno de los países más ampliamente representados, se convocó una plural selección de artistas, desde José Guadalupe Posada o El Corcito hasta Felipe Ehrenberg o el grupo Yolteotli, con una propuesta de subcategorías como la de mitos políticos, representada por una diversa selección de pinturas y fotografías en torno a la figura de Zapata, o mitos sobre la muerte, a partir de una profusa selección de arte popular. En el caso de Brasil, un grupo de artistas inconformes, entre ellos Helio Oiticica, Arturo Barrio o Ligia Pape, participaron en una contrabienal titulada Mitos Varios, organizada por Ibal Granado. Las duras críticas a la Bienal surgieron rápidamente, principalmente en torno a problemas de organización, la representación desigual de los países y por caer en el folclorismo que se buscaba evitar. En un texto titulado Apéndice de la Primera Bienal, Moray señalaba justamente, como ocurrió también en Austin, la distancia entre la exposición y el simposio. Cito: porque aquí reside otra falla grave de la Bienal. Entre la exposición y el simposio nada había que los ligase. El simposio mostró claramente que ya avanzamos bastante a nivel teórico. Tal vez todavía no hemos encontrado nuestra propia metodología y todavía manejamos un instrumental teórico que no es nuestro. Con todo, mientras la discusión teórica en varios simposios sobre arte latinoamericano tiende a tornarse autónoma, la producción plástica de América Latina vive todavía la disminución de interpretaciones, y los dos campos se distancian. Raramente en el simposio de Sao Paulo la discusión estaba centrada en alguna obra, y cuando esto ocurría no se tenía enfrente el trabajo original o siquiera su reproducción. Fin de cita. En los intentos por dar vida a una segunda emisión, se convocó a un nuevo encuentro en 1980, impulsado por Aracia Amaral, el cual, a decir de ella misma, tuvo errores técnicos de inicio como la ausencia de figuras clave, la desigual representatividad de los países, problemas administrativos para adaptar los estatutos o la injerencia del sector industrial brasileño. Ahí los presentes votaron por mayoría en contra de la Bienal Latinoamericana y se decidió que continuaría la Bienal Internacional con un acento latinoamericano, con argumentos como el temor por el aislacionismo y la pérdida de diálogo con el exterior. Otro gran inconforme con la decisión fue Juan Hacha,
quien en su texto sobre las bienales planteaba que ni los artistas ni los estudiosos estaban maduros para esa clase de confrontaciones sobre nuestra realidad artística, y proponía buscar otra salida en la actitud de los artistas conceptuales al cuestionar los fundamentos del arte. Ideas que lo llevarían a organizar en 1981 el primer coloquio latinoamericano sobre arte no objetual y arte urbano en Medellín, como investiga actualmente Jorge Lopera. Poco después de Medellín, el debate continuó en el foro. En palabras de Maris Bustamante, cito: es conocida la anécdota de cuando Juan Hacha participó en uno de los encuentros organizados por el Foro de Arte Contemporáneo, entonces un centro cultural y galería muy conocido. En aquella ocasión, en la audiencia se encontraban dos críticas de arte: la estadounidense Shifra Goldman, radicada en Los Ángeles, conocida por apoyar artistas chicanos y latinos, y Raquel Tibol, defensora a ultranza de los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura. Cuando Juan empezó a hablar sobre los no objetualismos, ambas saltaron literalmente de sus sillas, convirtiendo la sesión en un zafarrancho divertidísimo. Fin de cita. El encuentro Artes Visuales e Identidad en América Latina, organizado por el Foro, se inscribió abiertamente en esta genealogía de eventos-exposición. Y en él participaron algunos de los protagonistas de Austin y Sao Paulo, como Hacha, Lauer o Eder. El problema del colonialismo en las artes y la búsqueda de respuestas y resistencias específicas al mismo se plantearon como el principal aporte. Como puede leerse en el texto de presentación de las memorias, se buscaba problematizar el tema de la identidad latinoamericana a través de 5 temas: pasado indígena, historia nacional, cultura urbana, cultura industrial y movimientos sociales. El encuentro puede distinguirse de los anteriores por una mayor participación de los artistas en las discusiones teóricas, o una intensificación del diálogo artista-crítico, ya que el desarrollo del, cito, pensamiento crítico del artista es una de las finalidades de este encuentro. Fin de cita. Se propuso un esquema de presentación y comentario que ocurría tanto de teórico a artista, de artista a teórico, de teórico a teórico y de artista a artista. Entre las reflexiones planteadas estuvo, por ejemplo, la de García Canclini alrededor del kitsch, que entendía como la estrategia latinoamericana por excelencia para sedimentar nuestros diferentes pasados y apropiarnos de todas las culturas y corrientes, como una forma de revertir cualquier forma de dependencia cultural y ser a la vez cinéticos, surrealistas, pop, expresionistas abstractos, conceptualistas. O las ideas planteadas por el grupo brasileño Etcedron, quienes en un manifiesto criticaban el individualismo y la intelectualización, exaltaban la visceralidad e imaginaban la construcción de una identidad latinoamericana a partir de un llamado a utilizar todos los productos culturales accesibles. La exposición congregó artistas de México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Cuba, Nicaragua y Puerto Rico, que presentaron obras en formatos tan variados como la serigrafía, la pintura, las ambientaciones o el performance. Ejemplos tan dispares como El hombre desciende del siglo del chileno Roberto Mata, cuadro figurativo con visualidades que remitían al pasado prehispánico, Modulación y otras obras cinéticas de Julio Leparc, el collage de construcciones utópicas, Tríptico urbano de Helen Escobedo, Caro muy caro, obra conceptual del colombiano Antonio Caro, El altar de los recuerdos de la cubana Lesbia Bent, acrílico realista con retratos femeninos, o las instalaciones del puertorriqueño Antonio Motorel o el cubano Flavio Garciandía, por mencionar solo algunos. Desde su perspectiva como relatora del evento, Rita Eder aseveró, cito: poco pudo adivinarse, por el que no estuviera enterado, que la muestra intentaba ser complementaria al simposio. Si bien se presentaron obras cualitativamente importantes, la descolocación temática causó cierta desorientación. Fin de cita. Esta valoración extrañaba una estructura como la que tuvieron las ponencias. De nuevo, el desfase entre los discursos y la organización de las obras. Como parte de la organización del evento, el foro contempló que los artistas participantes realizaran también una obra en colectivo, para lo cual los creadores se inclinaron por apoyar a El Salvador. En particular, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en el contexto de su extenso conflicto armado, pues unos meses antes habían fracasado en destituir al gobierno en turno, además de que acababa de ser reconocido por México y Francia como una fuerza representativa.
El mural en acrílico sobre tela y papel periódico, pintado con pistola de pintura, representaba una ondeante bandera rojinegra cuyos colores se convertían al blanco y azul salvadoreños mientras se liberaba de los barrotes que la aprisionaban, ya que los representantes del Frente en México habían planteado a los artistas la necesidad de recuperar la bandera salvadoreña para su lucha. Según la crónica publicada en las memorias, los artistas debatieron si había que esperar al triunfo de la revolución para generar una obra para museo, si se trataba de reproducir panfletariamente los símbolos existentes o si debían aprovechar la fuerza del trabajo artístico. De manera que, independientemente de la solución plástica adoptada, un realismo comprometido quizás simplón, y de las polémicas en torno a la realización del mural, que refieren al liderazgo un tanto verticalista del argentino Julio Leparc, el mural colectivo es signo de un cambio frente a Austin y Sao Paulo. De las estrategias para, desde las obras y desde el diálogo entre artistas y teóricos, abordar el problema de lo latinoamericano, atendiendo a las condiciones políticas sociales actuales, quizás en la tónica que refería Rita Eder en Austin, frente al caso del arte cubano. Mientras que la exposición de Austin respondió a la pregunta por lo latinoamericano a partir de individualidades que representaban corrientes de geometrismo, abstracción y nuevas figuraciones, tanto en soportes pictóricos como escultóricos, pero evitando el terrorismo de las vanguardias, y de acuerdo al arte que le interesaba legitimar a la revista Plural, en Sao Paulo, en contraste, la búsqueda por la identidad latinoamericana se emprendió a partir de una gran diversidad de formatos, lenguajes, visualidades y periodos, mediante la recuperación de los orígenes desde una visión antropológica poco clara. En el foro, por su parte, la muestra fue también amplia en corrientes, pero mostró un claro apoyo por experimentaciones recientes, conceptuales y performáticas, por lo que su espectro estético se amplió del cinetismo al performance. Pero quizás lo más interesante fue lo ocurrido alrededor de la obra in situ, por tratarse de una respuesta pragmática inmediata del arte al presente latinoamericano. Lo que puede observarse a partir de las fuentes de la época y la atención a las exposiciones un tanto olvidadas es una distancia entre las discusiones teóricas que tuvieron lugar en los encuentros y las propuestas de exposición, las cuales eran más bien ejercicios ilustrativos en los que había poca investigación e ideas. En definitiva, esto da cuenta de que, a pesar de que en Austin la organización de la exposición era nombrada como curaduría, se trataba de un campo en desarrollo, donde ni teóricos ni artistas planteaban resolver debates sobre identidad, como sí ocurrió en los años 80 y 90 con la llamada nueva crítica latinoamericana, a partir de muestras desarrolladas por figuras como Gerardo Mosquera, Mari Carmen Ramírez o Nelly Richard, tal como analiza Gabriela Piñeiro. El debate sobre lo latinoamericano en la genealogía de eventos aquí analizados en los años 70 y principios de los 80 presenta entonces este curioso desfase entre teoría y una incipiente curaduría, entre crítica y arte, entre palabra e imagen, que es necesario seguir analizando a partir de otras fuentes e interpretaciones. Si bien en el tránsito de 1975 a 1981 pueden observarse cambios en la articulación entre críticos y artistas, y las estrategias para hacer frente a la pregunta por lo latinoamericano desde las prácticas artísticas, como es un buen ejemplo el mural del Foro de Arte Contemporáneo, a pesar de su poca efectividad visual, puede decirse que durante los años 70 la gran efervescencia de la crítica se desarrolló casi de manera autónoma de los proyectos expositivos. De ahí la importancia de analizar a detalle las propuestas de exhibición latinoamericanistas de proyectos como el Foro de Arte Contemporáneo y otros espacios. Muchas gracias.